Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y preparados para escuchar un nuevo episodio de Una Hora de Miedo, con más historias terroríficas de diversos autores. Antes que todo, les quiero mandar saludos cordiales a José Araón Ortiz Muñoz, Alejandra Tambo, Mauro Silva, Antonio Fernández, Karen Andrea Villabravo, Damaris Hernández, y a Claudia Galleguillos. Todos los saludos que me pidan, los haré en estos videos, ya que los capítulos que vienen de la serie de Apocalipsis Zombie están editados. Y a propósito de eso último, les quiero agradecer a las personas que han hecho buenas críticas sobre esta historia, y que muy pronto les traeré el tercer capítulo. Los invito a suscribirse, comentar, darle con la manito arriba, y activar la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de cada video que suba. Muy bien amigos, ahora solo disfruten de las historias. Las noticias de la noche. El aterrador grito de una mujer hizo eco a lo largo de la tienda, atrayendo la atención de todos a una noticia reproduciéndose en el pasillo de televisiones. Miles de personas se amotinaban en Times Square, demoliendo todo a la vista, incluyendo a otras personas. Un empleado de la tienda le subió el volumen a un sistema de sonido surround, y el audio llenó el establecimiento. Ciudades principales. Las autoridades demandan que el público se quede adentro de sus casas. Encuentren un arma y no duden en usarla. Protéjanse a ustedes mismos a toda costa, aconsejó el reportero. La cámara se enfocó en una mujer ensangrentada, precipitándose hacia una pareja que empujaba una carriola en medio de la locura. Su vestimenta estaba hecha jirones y bañada en sangre húmeda. No había ningún rastro de humanidad en sus amplios ojos enloquecidos. La pareja ni siquiera la vio venir. Se estampó contra ellos, haciendo que la pareja y la carriola se revolcaran por el suelo como una pila de extremidades retorcidas. Incapaces de reaccionar, los padres observaron a la mujer enloquecida tomar al infante sollozante de la pierna y tirarlo por el aire. La cámara se giró para no exponer a la audiencia al destino del infante. En su lugar, capturaron por error al padre del bebé, desgarrando el rostro de la mujer por el concreto. ¡Santo cielo! ¿Vieron lo que esos monstruos le hicieron a la mujer?, exclamó uno de los hombres en la tienda. Su comentario fue recibido con gestos de aprobación, y otros expresaron su incredulidad. ¿De qué estás hablando? Esa mujer claramente estaba fuera de sus putos cabales. Tiró al bebé al pavimento. Contraatacó un empleado de la tienda. Fue recibido con la misma reacción. Notó una cacofonía de argumentos acerca del horror que habían presenciado. Nadie estaba de acuerdo en lo que había pasado. Algunos argumentaban que la pareja había atacado a la mujer con la carriola. Otros se quejaban por no haber sido capaces de ver nada aparte de fuego y humo. Incluso el reportero discutía con la persona en la otra línea de su auricular. El reportaje alternó a otras ciudades grandes, de donde provenían declaraciones conflictivas similares. ¡Oh por Dios! Mi tío vive en Miami. Chilló la cajera. ¿Y? Ahí no está pasando nada, replicó un cliente confundido. La ciudad estaba en llamas. Saltó a la conversación un gerente de la tienda, enrollando sus manos como puños. ¿En llamas? Había un motín. Le gritó la cajera al gerente con lágrimas en sus ojos. Ellos tres discreparon, y el resto los siguió. Las discusiones se convirtieron en peleas de gritos. Sus voces se alzaron, rugiendo por encima de los demás como si la persona más ruidosa fuera de ganar. Aliados se convirtieron en enemigos en un instante a medida que los desacuerdos continuaron. La tensión alcanzó su punto de ebullición y se derramó como violencia. Un hombre golpeó a otro, y, a la mitad del forcejeo, surgieron más disputas. Tuvo un efecto de cascada hacia una batalla sin cuartel. Permaneciendo lejos de la multitud, un cliente solitario observó cómo se desenvolvió la situación hasta que se tornó violenta. Tembló, incapaz de comprender lo que había pasado, y se escabulló del edificio sigilosamente, preguntándose qué fue lo que los hizo perder la cabeza. No hubo ningún reportaje. Los televisores no estaban encendidos. En donde yace el terror verdadero. Todo pueblo pequeño de Estados Unidos tiene una casa aterradora en la periferia que supuestamente está embrujada. Me encanta esa mierda. Me la como de desayuno. Mi pueblo no es diferente.
Es apodada la Casa Caldwell, en donde el espectro de un hombre, de una mujer y de un bebé acosan la residencia. Fueron quemados vivos mientras dormían. También había una niña, una pequeña llamada Susan, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Murieron en un tormento de alaridos el 1 de junio de 2010. En la medianoche del 1 de junio de 2015, irrumpí en su hogar abandonado. Nadie se atrevió a vivir ahí, solo unos pocos valientes se aventuraban en el interior. El frío del lugar te penetraba hasta los huesos. Mi linterna apenas tenía presencia en la oscuridad. Comencé a tiritar mientras caminaba por la escalera polvorienta. Los escalones no parecían tener un final y me comencé a fatigar. Una vez que llegué a la cima, se volvió aún más gélido y podía escuchar una melodía extraña que provenía desde una habitación. Mis latidos se vigorizaron a medida que me acercaba a la puerta. La abrí de un empujón y vi dos figuras oscuras apiñándose sobre una cuna. La melodía se detuvo. Escuché a un bebé llorando, suavemente, al comienzo, progresando hacia un lamento estridente. Se me aproximaron apéndices negros, rodeándome, y luego circunvolando con una rapidez absurda. Fui contenido por un tornado sobrenatural. Entonces, una risa se insertó en la precipitación de la atmósfera. Las apariciones se echaron hacia atrás, rugiendo su odio. El pequeño se tornó silente. La risa era mía. Estaba impresionado por lo mucho que los espectros Caldwell habían agudizado su poder, su odio hacia mí. Saqué algunas fotografías recientes de su amada Susan. Atada, amordazada, anormalmente sucia. Estaba casi ciega por haber vivido 5 años en oscuridad total. Me gusta regresar cada aniversario para hacerle saber al señor y la señora Caldwell cómo se encuentra su hija. Me gusta mostrarle al pequeño bebé Caldwell cómo se encuentra su hermana. No le va muy bien. No le va bien en lo absoluto. Una vez más, enciendo una llama en su casa. Prontamente, las fotografías de Susan se convierten en una conflagración, iluminando todo lo que ellos han perdido. Su tortura no acabó con sus muertes. Solo ha comenzado. No me pueden herir en su forma espectral. Pero me pueden entender. El terror verdadero no yace en el repiqueteo de cadenas por la noche. No es un quejido cacofónico, ni objetos incorpóreos flotando bajo el helor del aire. El terror verdadero yace en los corazones de las personas. El mercado de carne humana. ¿Has visitado Edimburgo alguna vez? Bella ciudad, sin importar en qué temporada del año vayas. El castillo que se sienta en el centro de la ciudad es inspirador, observando el área circundante desde su montaña. Las cimas y valles de la tierra han desembocado en una ciudad que fluye con el paisaje. Las calles que lo rodean pueden ser empinadas, y los numerosos callejones en crecimiento rápido pueden ser aún más empinados. Es aquí donde encontramos el mercado de carne humana. Podría ser confundido por cualquier otra calzada oscura de la ciudad. Está asentado entre las tiendas y trampas de turistas, de apariencia relativamente no amenazadora, y puede ser usado como un atajo para llegar a la estación si estás en un apuro. El nombre ha sido justificado, a través de algunos que señalan que los mercados de carne humana solían ser término local para los carniceros, y a través de quienes sugieren que era un burdel improvisado. Ambas versiones son incorrectas. Hay un mercado en ese pasadizo, pero la carne humana no es el producto, es la moneda. Las horas del mercado son desde el anochecer hasta el amanecer, y el costo de la entrada es un atrago de tu propia sangre. Prepara un vaso de vidrio y progresa por el callejón. Cuando te acerques a la mitad del camino, toma un sorbo y escúpelo contra la pared. La sangre hará burbujas y se esparcirá por la pared, coagulándose en la forma de una costra endurecida. Luego se empezará a descarapelar y a disiparse. Una puerta un tanto anticlimática será revelada por debajo. Caminar hacia adentro es desorientador, dado que la lógica te dirá que estás entrando a un edificio. Más bien, el espacio que estás pisando no tiene paredes y la oscuridad envuelve los bordes. Es en esa penumbra que un número de casetas está desplegado, manejadas por individuos que tienen el aspecto de comerciantes de todo el mundo, desde mercaderes árabes hasta estafadores de las calles de Nueva York. Sus vestimentas están embarradas de sangre y vísceras. Estas figuras te incitarán a hablar con ellos, y comandarán tu mirada gesticulando hacia los diferentes letreros en sus casetas de las ofertas que están teniendo en ese momento. Al acercarte a una de sus casetas, te empezarán a presionar para que hagas un trato con ellos.
Ciertamente, eres bienvenido a hacerlo, y los productos disponibles ciertamente merecen tu consideración. Si empezamos por el extremo más barato del espectro, puede que quieras ofrecer un aliento. Una bocanada te brindará el conocimiento del clima del día siguiente. Como tal, es una compra bastante inútil en nuestra época de teléfonos inteligentes y oficinas meteorológicas, pero era invaluable hace siglos. Aceptar esta oferta resultará en que el vendedor se acercará con su mano aplanada, comprimiéndola rápidamente en un puño. El aire, literalmente, será robado desde tus pulmones, causándote unos momentos de respiración entrecortada mientras recuperas tu aliento. ¿Eres apegado a tus dedos? ¿Cuán apegado? Es decir, ¿crees que podrías vivir sin tu meñique? Esta venta te brindará el perdón inmediato de cualquier persona que desees, por cualquier mal que hayas infringido en su contra. Aceptar esto solo hará que el mercader sonría de lado y grite, ya sale un especial Yubitsume. Se inclinará hacia adelante y tomará tu muñeca, sujetándola en la mesa. No te resistas, porque a nadie le gusta una venta difícil. Un resplandor de metal, y tendrás un dedo menos. Recuerda que solo puedes pagar 2 veces. Ahora, no te engañes. Dolerá. Probablemente habrá mucha sangre, y si no te encargas de la herida, se puede infectar. A medida que el precio sube, puede ser que quieras tomar precauciones con respecto a lo que intercambias. Los torniquetes y las suturas no estarán de más. Algunos negociantes se verán familiares, y pueden remontarse a historias y leyendas que han existido por milenios. Esta es la influencia que el mercado ha tenido en nuestra cultura, filtrándose a lo largo de los siglos. ¿Qué tal uno de tus ojos? De todas formas, la percepción de profundidad está sobrevalorada. Ofrecer uno de ellos te permitirá conversar con nuestros amigos con alas. Serás capaz de convocar a las aves de los árboles, y ellas serán capaces de responder cualquier pregunta que tengas. Se aconseja que evites a los cuervos, ellos tienen sus propias intenciones, y no tienen en mente tu bienestar. El vendedor te tomará de la garganta e incrustará lentamente sus dedos en tu cuenca. Un giro de su muñeca y tu órgano visual descansará en su palma. Otro giro, y desaparecerá. Para este punto deberías manejar criterios más rigurosos acerca del cumplimiento de tu pago. Existen artefactos y conjuros que pueden permitirle al cuerpo que siga funcionando muy por encima del momento en el que los cuerpos mortales fenecerían. Aquí puedes obtener 1 o 2, pero muy pocos están dispuestos a seguir viviendo sin sus órganos sexuales. Parece ser que la eternidad es un poco más fría sin la habilidad de echarte un polvo. No entraré en detalles de la manera en la que son retirados. Baste decir que es desagradable y lioso. Progresivamente, los precios se harán un poco más vitales. ¿Qué querrías a cambio de tu estómago? Este trato amerita la habilidad para entender los deseos de todo aquel con el que hables. Mientras conversas con ellos, tu mente se llenará de las imágenes de lo que codician más. Algunos argumentan que tal regalo tendría una correspondencia más poética con el corazón. Sin embargo, el músculo vascular es parte de un trato completamente distinto. Al regatear con tu corazón, puedes garantizar la felicidad de cualquier individuo por el resto de su vida. La extracción de este tipo de órganos puede ser característicamente dolorosa, pero los mercaderes te darán un momento para que te prepares antes de que produzcan una hoja corta y filosa. Después de una incisión practicada, estarán excavando dentro de tus tejidos. Tienen una precisión infalible y un nivel de aseo que compite con el de un cirujano. Ahora, es reconocido en algunos lugares que, una vez que el trato ha sido sellado, el comprador puede tener dudas y querer echarse atrás. Este no es uno de esos lugares. La mayoría de los contratos son tácitos, pero se espera que te hayas informado. Las cláusulas de rescisión son asesinas. Aunque la mayor parte del cuerpo puede ser colocada en la mesa, hay limitaciones. El problema es que el cerebro es el asiento de la conciencia, y no puede ser ofrecido totalmente. Digo totalmente, porque hubo un individuo que ofreció la lobotomía de la parte de su cerebro que domina la memoria, aunque no pudo recordar a cambio de que. Antes de culminar, te presento una advertencia. He detallado la lista de costos de algunas partes de tu propio cuerpo. Hagas lo que hagas, no trates de comprar nada en el mercado con órganos de otro. Cada figura en el mercado se detendrá y te observará, y a quien trataste de engañar, gritará. No intercambies lo que no te pertenece. La parte que trataste de vender será removida de tu cuerpo como castigo. Un ojo por ojo bastante literal. El mercado ha estado intercambiando en sangre y hueso desde que la civilización ha existido, aunque la entrada se ha movido de ciudad a ciudad. Muchos han visitado y estrechado manos con los carniceros, pero no todos han recibido esas manos de vuelta.
Una persona inteligente se preguntaría si estos individuos son capaces de honrar los tratos que negocian. Una persona más inteligente cuestionaría por qué las partes del cuerpo tienen un valor tan alto en esta economía. Solo entiende que es oferta y demanda. Y mientras existan los tontos dispuestos a ofertar, no deberías preocuparte por quien genera la demanda. $630, $296, $7536. Estoy seguro de que todos los fanáticos de creepypastas están acostumbrados a las historias del tipo de gritos de ayuda. No los aburriré con otra. Incluso si quisiera tu ayuda, no me la podrías dar. ¿Por qué? Porque no eres un miembro. Desearía que yo tampoco lo fuera. Todo comenzó suficientemente inocente. Con una llamada. Había estado despierto por un par de horas, desempacando y limpiando, esperando a la llamada de mi plomero. Me acababa de mudar en una cabaña y el contratista había cagado todo. Debido a eso, ahora tenía la maravillosa tarea de llamar a personas competentes que pudieran arreglar lo que los contratistas originales hicieron mal. El teléfono timbró a las 12:06. Nada mal, pensé. Usualmente, los plomeros no se molestan en devolverte la llamada o en presentarse hasta las 5. Cuando levanté el teléfono, ni siquiera tuve la oportunidad de saludar antes de que una mujer en la otra línea me dijera: por favor, espere a la siguiente operadora disponible. Me levanté de un salto y me moví hacia el armario en la cocina. Era uno de los pocos lugares en la cabaña que no estaban ocupados con cajas. Música de elevador se coló en mi oído. Había empezado a sentirme somnoliento cuando la música se detuvo y se reprodujo 2 veces un acorde de piano que sonó como si fueran 3 notas sin sincronía. Una voz provino de la otra línea. Bienvenido a Industrias Bootworld. Mi nombre es Samantha y seré su operadora hoy. ¿Nombre? No sabía qué decir, así que le di mi nombre. Señor, ya sabemos quién es. Soy su operadora. Por favor, deme un nombre al que pueda acceder. No comprendo, le dije. Puede ser cualquiera, señor. Solo necesito un nombre. Está bien, contesté e inventé un nombre. Harold Withers. Señor, como su operadora, debo señalar que los nombres ficticios, o los nombres de las personas que no conoce, no pueden ser usados. ¿Usados para qué? Le pregunté. ¿Cómo había sabido que inventé ese nombre? Todo el asunto se sentía como una especie de broma, pero casi nadie conocía mi número de teléfono. Remodelación. ¿Remodelación? ¿Esto es para el plomero? Bienvenido a Industrias Bootworld. Mi nombre es Samantha y seré su operadora hoy. ¿Nombre? Tomé eso como una afirmación y le di el nombre de una exnovia antigua. Jessica Goodwin. Pude oír la actividad de un teclado, pero sonaba como si la mujer estuviera golpeándolo con sus puños. Después de un momento, regresó. Jessica Goodwin, repitió. Remodelación programada para el 21 de agosto de 2015. Le gustaría recalendarizar. Permanecí silente desde mi lado de la llamada. No podía creer eso. Alguien me tenía que estar jugando una broma. ¿Quién habla? ¿Eres tú, Jessica? ¿Es uno de tus chistes? La mujer no respondió por un largo tiempo. Pensé que quienquiera que estuviera al otro lado de la línea estaba aguantándose una carcajada. ¿Hola? Insistí. ¿Sí o no, señor? Reiteró la mujer. ¿Sí? Dije, sin entender lo que me estaba preguntando. Tengo una cita disponible para el martes. ¿Está bien? Para este punto, pensé que me estaba volviendo loco y que en realidad era la compañía de plomería. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Tienen algo disponible para hoy? Normalmente, no podemos gestionar una recalendarización con tan poco tiempo, pero hoy hubo una cancelación. ¿Qué le parece las 3 de la tarde? A las 3 está bien. A las 3 será, entonces. ¿Le gustaría una llamada de cortesía? Claro. Perfecto. En Industrias Bootworld le damos las gracias y la bienvenida al club. Que tenga un día maravilloso. El acorde extraño sonó 2 veces de nuevo y la línea se cortó. Rodé los ojos y regresé a empacar. Mi teléfono timbró a las 3 de la tarde en punto. Hola. Señor, esta es Samantha de Industrias Bootworld. Su llamada de cortesía empieza ahora. ¿A qué sé? Traté de decir, pero fui interrumpido por aquellos acordes estallando en mi oído y luego escuché la voz de Jessica. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó. Podía escuchar las lágrimas a través de su voz. Jessica. La llamé. Señor, habló la operadora, ella no puede oírlo.
Esta es una llamada de cortesía. La cita ya ha concluido. Por favor, rogó Jessica. Por favor, no lo hagas. Te daré lo que quieras. La voz de Jessica se atragantó en un jadeo, y lo único que pude escuchar en la otra línea fue el crujido de su ropa y más jadeos. Eventualmente, se detuvo, y alguien contestó en la otra línea. El trabajo programado ha sido completado, anunció la voz de un hombre. En Industrias Woodworld le damos las gracias y la bienvenida al club. Que tenga un día maravilloso, señor. La operadora había regresado en la otra línea. ¿Fue de su agrado? Me quedé sentado ahí por un largo tiempo. Había sudor frío goteando por mi caja torácica. Jessica fue mi ex porque la encontré cogiéndose a mi mejor amigo en una fiesta de mi último año de secundaria. Sonreí y murmuré. Fue perfecto. Maravilloso. En Industrias Woodworld aspiramos a servir. ¿Le gustaría hacer otra cita? Mientras observaba al agua goteando desde la puerta del lavaplatos, mi sonrisa se amplió. Sí, contesté. Sí me gustaría. ¿Nombre? Dan. No sé su apellido. Es un contratista. Dan Arencibia. 13 de julio de 2032. ¿Le gustaría recalendarizar? Sí. ¿Le parece bien el miércoles? ¿No dijiste que tenían una apertura el martes? Así es, pero desafortunadamente ese puesto ha sido ocupado por otro miembro. ¿El miércoles funcionaría para usted? No, aclaré. Tengo una entrevista de trabajo ese día. ¿Qué tal el jueves? Desafortunadamente, el jueves no se puede. Su remodelación está programada para el miércoles por la noche. ¿Qué? Me repitió exactamente lo mismo. ¿Podemos recalendarizar mi remodelación? Inquirí. Por supuesto que podemos, señor, respondió la mujer, sonando como si estuviera sonriendo en el otro lado de la llamada. Siempre hay una manera. Esperé a que me dijera cómo. No habló. ¿Y cómo? Pregunté, exaltado. Industrias Woodworld siempre está buscando añadir miembros nuevos. Somos, por supuesto, un club de membresía por invitación. Tristemente, los números de nuestras membresías han decaído en años recientes. Recesión económica. Guerras. Política. Lo que queremos que haga, para evitar su propia cita de remodelación, es ayudarnos a añadir miembros nuevos. La luz al final del túnel, pensé. ¿Cuántos miembros nuevos necesitan? 100. Me atraganté. ¿100? Así es, señor. De otra forma tendremos que mantener nuestra cita programada. Es conveniente informarle que el miembro que programó esta cita solicitó una llamada de cortesía. En ese punto, todo se detuvo para mí. Me la pasé patinando toda la vida, sin lograr nada, sin marcar la diferencia. Mi boca se secó, incluso. Siempre había pensado que eso solo era una cosa que las personas escriben en libros para ser dramáticos. No lo era. Les conseguiré sus 100 miembros, susurré. En Industrias Woodworld le damos las gracias y la bienvenida al club. Que tenga un día maravilloso. La conexión finalizó. Colgué el teléfono y me le quedé viendo por un par de minutos. Había sido calendarizado para ser remodelado el miércoles, y, en algún lado, alguien recibiría la llamada de cortesía para escuchar mis últimos alientos, si no conseguía que 100 personas se unieran a Industrias Woodworld. Es gracioso. Siempre había querido unirme a un club de élite. Skull and Bones. Nuevo orden mundial. No estoy seguro de cómo entré, pero ahora soy un miembro. Tengo hasta el miércoles para disfrutarlo. Como dije al principio, incluso si quisiera tu ayuda, no me la podrías dar, porque no eres un miembro. La membresía es exclusivamente por invitación. Te estoy invitando. Solo llama al +1 630 296 7536. El ruido en mi oído. Recuerdo el día en el que empecé a perder mi audición. Lo recuerdo porque dos cosas pasaron el día anterior. Había recibido una inyección particularmente dolorosa y adormecedora en el consultorio del dentista antes de que me hicieran una operación, y mi hija fue violada y dejada por muerta en un basurero justo afuera del campus de su universidad. Recibimos la llamada a las 4 de la mañana. Ser despertado de esa manera, por un timbre estridente en una habitación que de otra manera estaría en silencio y en calma, es algo que nadie debería experimentar. Anticipas, antes de contestar el teléfono, que algo ha pasado, que algo que cambiará tu vida está a punto de caer sobre tu regazo. Y lo único que puedes hacer es contestar. Señor Barrister.
dijo la voz al otro lado de la línea. Lo siento por llamar a esta hora. Es sobre su hija. Nunca olvidaré esas palabras o la manera gélida en la que envolvieron mi corazón. Mi hija, mi niña pequeña. Miré a mi esposa. Ella me observó, y lo sabía. Si nunca vuelvo a escuchar el sonido que hizo entonces, me consideraré bendecido. En medio de la ráfaga de empacar y encontrar un avión para llegar a Emily, y toda esa preocupación desgarradora, ni siquiera me di cuenta al comienzo. No fue hasta que estábamos en el vuelo, y Elena estaba susurrando oraciones, que lo escuché. Un tono agudo en mi oído izquierdo que llegó en lo que solo puedo describir como pitidos breves. Me recordó a los exámenes auditivos. Metí mi dedo en mi oído y lo moví alrededor, tratando de aminorar el sonido, pero permaneció, constante, e irritante y pitando. Sin embargo, lo delegué al reverso de mi mente tan pronto como aterrizamos, y nos apresuramos del aeropuerto al hospital, en donde Emily yacía inconsciente con una serie de máquinas manteniéndose vigilantes al lado de su cama. Las había visto incontables veces antes, ya sabía lo que cada una de ellas hacía y por qué estaban conectadas a mi hija. Pero, en ese instante, eran monstruosidades extrañas y mecánicas que la hacían ver pequeña y frágil. En tanto esperamos ahí, sentados, acariciando su cabello, y diciéndole cuánto la amábamos, recordé en retrospectiva a la única otra vez que Emily había estado en un hospital. Tenía 6 años, quizás 7, y era su hora de dormir. Quería quedarse despierta por más tiempo como su hermano mayor, pero le dije que dejara de saltar sobre su cama, y que se alistara para dormir. Le di mi espalda por solo un minuto, ni siquiera recuerdo por qué, y ella se deslizó. Manaba sangre desde un corte desagradable por encima de su ojo, en donde se había golpeado con la cabecera, y estaba gritando. Después de que la habíamos calmado y de que pudimos darle un vistazo a la herida, concordamos en que necesitaría suturas. Mientras Elena se vestía, llamé al hospital en el cual trabajaba como anestesiólogo y me puse en contacto con uno de mis amigos doctores para hacerles saber que íbamos a llegar. Elena se quedó en casa con nuestro hijo y yo llevé a Emily. ¿Dolerá?, me preguntó Emily desde el asiento trasero. Estaba mirándome fijamente por el espejo retrovisor, con un ojo cubierto por la tela que estaba presionando contra su frente. No, me aseguraré de que no. ¿Cómo? Mi pequeña, siempre la escéptica. ¿Recuerdas cómo hablamos de que Patty hace que las personas se duerman en su trabajo? Se había convertido en una broma en nuestra casa. Más te vale portarte bien, o Patty te pondrá a dormir por siempre. ¿Sí? A veces, solo hago que una parte de la persona se quede dormida. De esa manera, los doctores amables los pueden curar, y ni siquiera lo sienten. ¿Me harás eso a mí? Sí. ¿Y te quedarás conmigo todo el tiempo? Por supuesto. Apenas se quejó del dolor cuando inyecté la anestesia local, y luego se quedó dormida durante las suturas. Emily era una chica fuerte. Era una mujer aún más fuerte. Le tomó 3 días despertar. Durante ese tiempo, la audición en mi oído izquierdo había empezado a disminuir, hasta que lo único que escuchaba con claridad absoluta era ese pitido agudo que había notado por primera vez en el avión. Bip, bip, bip. Pero no me podía preocupar por ello, no cuando mi familia me necesitaba tan desesperadamente, y no se lo mencioné a nadie. La recuperación de Emily fue un proceso lento. Aseguró que no recordaba quién la había atacado, y dijo que no podía ofrecer ninguna descripción o declaración a la policía. Se mantenía reservada con respecto a lo que había pasado, incluso con su madre, con quien compartía todo. Mi despreocupada, y siempre sonriente hija ahora era acechada, y cada vez que me veía, había un dolor muy profundo tallado en sus ojos. Nunca me había sentido así de inútil o vacío. Después de que fue dada de alta del hospital, se retiró silenciosamente de la universidad y se mudó de vuelta con nosotros, en donde pasaba la mayoría de sus días encerrada en su habitación. Mientras tanto, la sordera y el pitido en mi oído continuaron. Bip, bip, bip. Aún así, pospuse el ir a revisarme. Asumí que fue algún tipo de anomalía con la inyección del dentista, y no había mucho que se pudiera hacer sobre eso de todas formas. Sería casi imposible de probar. Mi atención estaba enfocada casi enteramente en Emily, y en ayudarla de cualquier forma que pudiera. Al diablo con mis problemas. La colocamos en terapia, investigamos técnicas curativas, nos entregamos en su totalidad a su salud física y mental, en toda manera en la que ella nos lo permitiera. Tomó meses, pero comenzó a sonreír de nuevo. Los terrores nocturnos empezaron a desvanecerse y, pieza por pieza, nuestra Emily volvió a nosotros.
Acabábamos de discutir si se sentía lo suficientemente cómoda como para volver a la universidad cuando la situación empezó a desmoronarse. Emily había llegado al hospital en donde yo trabajaba para almorzar conmigo. Estábamos sentados en la cafetería. Nuestras bandejas de comida permanecían intactas mientras hablábamos de las clases que quizá le gustaría llevar. Emily se encontraba a la mitad de contarme sobre una clase de genealogía en la que estaba interesada, cuando se congeló, sin terminar su oración, y el color se drenó de su rostro. Cariño, ¿estás bien? Seguí su mirada fija hasta la línea de la caja, en donde un trío de personas estaban esperando a pagar por su comida, y luego la observé a ella de nuevo. Debo irme, me dijo, de pronto. ¿Qué sucede? Te quiero, papá. Prácticamente huyó de la cafetería. Me giré hacia los de la fila. Reconocí a dos, al jefe de medicina y a un oncólogo, pero al tercero no lo conocía. Era un hombre joven alrededor de la edad de Emily, y el parentesco superficial que compartía con el jefe me hizo creer que era algún tipo de familiar, quizá un nieto. Mientras más lo miraba, más ruidoso se tornaba el pitido en mi oído. Bip, bip, bip. Al llegar a casa esa noche, Emily estaba sentada en el pórtico trasero viendo hacia la nada mientras nuestros perros merodeaban el patio. Se sobresaltó cuando abrí la puerta corrediza. ¿Estás bien? Le pregunté, tomando asiento a su lado. Sí, me dijo. El silencio que cayó entre nosotros fue uno muy pesado. Sobre hoy, comencé a decir. Víctor, murmuró. No dije nada, temeroso de interrumpirla y causar que se aislara otra vez. Va a la misma universidad que yo. Llevamos la clase de biología juntos, cada palabra sonaba como si estuviese siendo arrancada de ella por la fuerza. Descubrimos que éramos de la misma área, así que charlamos un par de veces acerca de clases, y de cómo tú y su abuelo trabajan en el mismo lugar, y luego intercambiamos fotos y eso. Y eso era, claramente, cosas que ningún padre quiere pensar que su hija está haciendo, jamás. Solo asentí. Pero estábamos yendo demasiado rápido, así que le dije que solo quería que fuéramos amigos de nuevo. A él no le gustó. Me dijo que si no hacía lo que quería, compartiría las fotografías que le mandé, su voz se fracturó y se alejó de mí. Ahora, eso es legal en muchos lugares, y le dije que me aseguraría de que se metiera en problemas. Se enojó. Víctor la había acorralado afuera de un club y trató de hacer que se fuera a casa con él. Cuando Emily se rehusó, él se tornó violento. La había arrastrado al callejón y la atacó. Dijo que si llegaba a contarlo, compartiría todos nuestros mensajes para que las personas supieran que yo lo quería, y que se aseguraría de que te despidieran y de que tu carrera se terminara. Emily estaba temblando en medio de sollozos. Su abuelo era el jefe de medicina, lo pudo haber hecho. La acerqué a mí y la abracé mientras lloraba. No importó cuánto traté de decirle que teníamos que llamar a la policía, se negó. No puedo, papá, me dijo. Tiene mensajes y fotografías. Nadie me va a creer. Al día siguiente, cuando me presenté al trabajo, fui de inmediato a la oficina del jefe de medicina. No sabía qué era lo que iba a hacer o decir, solo tenía que hacer algo. Apenas había tocado la puerta cuando él me llamó. Antes de que pudiera hablar, el doctor Gladson me miró y dijo, «Ah, bien. Marta te encontró. Quería hablar contigo acerca de mi nieto, Vic. Tendrá cirugía esta tarde. Nada serio, pero me gustaría que fueras su anestesiólogo». Le preguntaría a Taylor, pero él ya fue calendarizado. Casi respondí que no. Casi le grité que su maldito nieto era un monstruo. Casi le dije que preferiría verlo muerto. En su lugar, tomé un respiro hondo, y dije, por supuesto. Bien. Es a las 2:30 de la tarde con el Dr. Lin. A medida que me di la vuelta para irme, el pitido en mi oído izquierdo pareció ser tan fuerte, que casi era palpitante. Bip. 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 A las 2:30, como prometí, estaba sentado en la cabeza de la mesa de cirugía detrás del monitor de gas anestésico. Víctor, un joven bien parecido con una actitud arrogante, estaba recostado delante de mí. Hola, Víctor, le dije. Hey. No se veía para nada nervioso, lo cual me decía que no sabía quién era yo. No me sorprendió. Pocas personas se molestan en aprender el nombre del anestesiólogo. ¿Esta es tu primer cirugía? No. ¿Y sabes cómo funciona la anestesia? Cuenta hacia atrás desde 10, ajá. Sí, le saqué plática mientras me instalaba, preguntándole en dónde iba a la universidad y qué carrera estaba cursando. Una vez que llegó el momento de colocarle la máscara y de contar, le hice una pregunta más. 10. Creo que conoces a mi hija. 9. ¿Sí? 8. Sí. Emily. 7. Ah, sí. Eso creo. 6. ¿Alguna vez te dijo cómo me gano la vida? 5.
Quizá. Comenzaba a adormilarse. 4. Pongo a las personas a dormir para ganarme la vida, Vic. Le estaba susurrando. 3. 2. A veces permanentemente. 1. Entonces el pitido en mi oído se incrementó y, con lentitud, me di cuenta de que hacía eco. Observé a su monitor cardíaco, ubicado no muy lejos de mi cabeza, y hacía bip en sincronía con el pitido en mi oído. Bip, bip, bip. La cirugía transcurrió bien por más o menos 20 minutos, hasta que Víctor experimentó un declive en su presión sanguínea. El choque en su sistema desencadenó convulsiones violentas, y el cirujano ladraba órdenes, demandando esto y aquello para estabilizar al chico. Pero no había nada que se pudiera hacer. La sobredosis de anestesia puede ser una cosa tan terrible, tan delicada. Conforme el personal batallaba para revivirlo, y yo aparentaba hacer lo mismo, el ritmo constante del pitido en mi oído cambió por primera vez. Bip, 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 bip. Víctor fue declarado muerto a las 3 de la tarde con 2 minutos. Al mismo tiempo que el monitor cardíaco se apagó, el pitido en mi oído cesó, y mi audición regresó con un estallido vibrante, casi doloroso. En ese momento, mientras cubrían a Víctor con la sábana blanca, agradecí tener la máscara quirúrgica. Nadie podía ver que estaba sonriendo. Nací en una granja de niños. El libre albedrío no existe. Esas fueron las primeras palabras que leí. Desperté ante ellas todos los días por muchos años. Estaban escritas en un letrero. El letrero estaba colgado arriba de la hilera opuesta de catres en el establo de sueño. No tengo ningún recuerdo previo a la granja. Asumí que había nacido ahí. Ninguno de los niños sabía por qué estábamos ahí o de dónde proveníamos. Nadie ni siquiera sabía cuánto tiempo habíamos estado en la granja. Algunos niños envejecían. Otros no. No puedo recordar mucho, pero eso es lo que pasa cuando no se te da mucho para recordar. Recuerdo siempre haber estado delirantemente hambriento. Se nos alimentaba con 3 comidas pequeñas al día, pero, antes de cualquiera de ellas, el rector Random Sinon nos obligaba a observar cómo rociaba unas gotas de líquido claro en nuestros platillos desde un bote café sin etiqueta. Luego nos pasaba los platillos al azar por la rendija de una puerta de metal para que nunca supiéramos si nuestra comida estaba envenenada. La mayoría de nosotros bailábamos por los bordes de nuestros platos. Nadie estaba muy ansioso por comer, no cuando habíamos visto a docenas de niños tornarse azules y morir frente a nosotros después de haber recibido la comida equivocada. Muchos de nosotros rara vez comíamos esa comida. Yo nunca comía de mi plato. Recolectaba los pocos trozos limpios que había en la basura. Comía cuervos, y habitualmente recurría a moscas, hormigas, dientes de león, cucarachas, tréboles, escarabajos, cualquier cosa viva y de alguna forma comestible. Guardaba las arañas. Tenía un lugar especial para ellas. 20 niños y 30 niñas trabajaban los campos que proveían toda la comida a la granja, una instalación de madera derruida cercada con alambre de púas y por el bosque circundante. Más allá de eso, la tierra salvaje. Aunque no había focos o guardias, la granja era más inescapable que una prisión. Cada tantas semanas, el rector Xenon llevaba a los casi 100 residentes hasta los límites de la granja, en donde soplaba un silbato de latón extraño. Pastores alemanes con ojos inyectados de sangre saltaban de la maleza como si hubiesen estado esperando su llamada, sus bocas espumando mientras hacían rechinar los dientes en el alambre oxidado, amenazando con entrar y comernos vivos. La sonrisa del rector era fría, y nos decía, con una voz que sonaba como la descarga de disparos en la lejanía: son perros guardianes viejos que se volvieron rabiosos. Aprendí, por medio de uno de ustedes, cómo entrenarlos para que me obedezcan. Y si huyen, los matarán o harán que deseen que se hayan quedado conmigo. La granja nunca tenía respuestas. Muy pocas personas llegaban, los camiones repartidores infrecuentes, un autobús de prisión y un Thunderbird negro con ventanas polarizadas que hacía rugir una turbina poderosa, como si motores de cohete hubieran sido instalados debajo del capó, y solo interactuaban con el rector. Había un rumor de que no éramos niños reales, de que el rector Xenon era un demonio que nos esculpió con sangre y ceniza. Nunca nos atrevíamos a hablarle al rector, y hacerle una pregunta era absurdo, puesto que una pregunta significaba el tacto de su mano cruel y dura, una mano que convertía al aire adyacente en un alfiletero de dolor que punzaría tu piel con solo rozarte.
Pero más allá de los envenenamientos, el trabajo agotador, rebuscar comida y no comprender un solo día qué era lo que estaba sucediendo, teníamos las noches más que nada. Estar exhaustos por la labor diaria en los campos no era suficiente para superar el miedo a dormir. Cuando era más oscuro y el aire se había serenado, oíamos cómo las pisadas rechinantes del rector simplemente manaban desde el centro del establo sin ningún tipo de advertencia. A veces, lo oíamos caminar por el tejado, sobre las paredes, en el techo. Aún puedo escuchar su respiración si cierro mis ojos, ese agonizante aliento porcino que succionaba el aire con un cansancio gutural. La respiración y las pisadas daban vueltas y vueltas hasta que escuchábamos a alguien llorar. Entonces la víctima emitiría un último gemido antes de que desapareciera junto con el rector. El niño raptado regresaba a su cama por la mañana exhibiendo marcas nuevas, la desagradable mancha roja y púrpura que nos dejaba el costado de su dedo, o, a veces, una huella digital negra impregnada en nuestros cuerpos. Nunca le decíamos nada a nadie sobre estas marcas. Siempre teníamos miedo de que el rector nos escuchara y nos castigara con marcas semejantes. En ocasiones nos tocaba con su palma entera dejando una impresión arrugada, tan cruda y dolorosa como la marca de hierro caliente. Yo tenía algunas manchas también, pero me consideraba suertudo de tener pocas, hasta donde podía observar. Yo era uno de los 4 niños y 5 niñas que limpiaban el hogar del rector, el caserío. Yo limpiaba los baños y vaciaba las cisternas con balde y cuerda. Eventualmente, encontré unos tablones sueltos en el techo arriba del retrete cuando estaba parado en la repisa de la ventana refregando moro. Comencé a pensar, esta fue mi vida por lo que se sintió como muchos años. Juro que puedo nombrar 25 veces separadas en las que llegó el granizo, pero no teníamos manera de rastrear el tiempo, ni siquiera con nuestras edades. A veces veíamos a un niño de 13 o 14 años volviendo a lucir como la mitad de eso. El tiempo no tenía sentido en la granja y sabía que no iba a salir de ahí con solo esperar. Cuando desperté una mañana para encontrar la ardiente huella roja de la mano del rector Simon cerca de mi hombro, un plan brumoso inducido por la hambruna emergió desde la niebla de mi cerebro. Fui a mi lugar especial, por las cisternas, en donde había guardado a toda viuda negra que había encontrado. Las mantenía detrás de un ladrillo falso al costado del caserío. Había tenido una colección de 8 de ellas, y descubrí que las viudas negras eran caníbales cuando se agrupaban. Solo las más fuertes sobrevivían. Organicé varios torneos, hasta que 108 viudas negras se redujeron a 26 de las arañas más tóxicas, inquietas y arrebatadas que nunca querrías conocer. Solo fui mordido 2 veces, y estuve cerca de una muerte agónica ambas veces. Sabía que una mordida no acabaría con un monstruo como Simon. Estaba listo para ejecutar la última etapa de mi plan, pero todo cambió un día frío a principios de diciembre. Un helicóptero tan negro como el Thunderbird sobrevoló la granja un par de veces a poca distancia. Random Simon se volvió loco. Envenenó la mitad de las comidas el día siguiente de la llegada del helicóptero y, después del desayuno, nos llevó a todos para formar una línea afuera del matadero de pollos. Cuando empezó a dirigirnos, uno a uno, varios se unieron a mí y corrieron. A juzgar por los gritos, capturó a la mayoría de los que huyeron, pero no me atrapó a mí. Pasé muchas noches fantaseando sobre este momento, cuando no estaba escuchando sus pisadas y respiración aquejada. Puse las viudas negras dentro de una caja grande de chocolates compartimentada que recuperé de una pila de madera, perfecta para mantener a cada una de ellas encerradas. Quité los tablones de madera encima del retrete y me escondí en ese espacio del baño. El rector podría evitar el sueño durante su paranoia, pero todos tienen que ir al baño. Esas cisternas no se cagaban solas. Estaba oscuro para cuando llegó con su candela. El sonido de él bajándose los pantalones y su quejido simultáneo enmascaró el sonido de los tablones siendo retirados. Le quité la tapadera a la caja de 26 pesadillas, bañando al rector con gladiadores famélicos y enloquecidos. Mis bellezas comenzaron a morder al rector tan pronto como cayeron. El horror de la granja de niños, el demonio llamado Random Simon se ovillaba cerca de su retrete. Sus ojos se contraían por la inflamación, su boca encerraba un murmullo aterrorizado de repulsión y desconcierto a medida que las alimañas torturaban todo su cuerpo. Antes de que sus ojos se hincharan lo suficiente como para cerrarse, vio mi pequeño rostro de 7 años asomándose por el agujero en la oscuridad. El niño perdido. El rector se empezó a carcajear. Sabía que esto podría suceder. El libre albedrío no existe. Está bien. Ya viví 10.000 años. Viví tus veranos felices, matrimonios fantásticos, éxito fructuoso.
Tu vida fue tan hermosa que no tiene comparación. Es por eso que tú y yo ahora somos fantasmas. Esas fueron las últimas palabras ininteligibles del rector antes de que dejara de respirar. Me oculté por 4 horas y después me paré en la repisa de la ventana, el lugar más seguro de la habitación. Las arañas habían acabado y se habían ido. El helicóptero regresó justo antes del ocaso con una brigada de hombres armados. Fui el único sobreviviente de la granja. El capitán de la operación era un hombre llamado Clinton Moxley, jefe de las investigaciones de campo de la oficina hermética. Me adoptó y tomé su apellido. Fue él quien me nombró Howard. Le dije a mi padre lo poco que sabía. Me corrigió en algunas cosas. El nombre del rector no era Xenon, él era un hombre llamado Clark T. Ganes, un individuo anómalo. La oficina en la que trabajaba rastreó al rector hasta aquí. Había sido mi padre quien manejaba el Thunderbird. Mi padre me contó sobre la vez que la oficina había capturado al rector para estudiarlo en uno de sus laboratorios. El sujeto agarró la muñeca de Frank Bernoust, uno de los miembros más ancianos del equipo. Todos vieron el rostro de 79 años de Frank retorcerse y contorsionarse hasta que las arrugas desaparecieron y la piel se había levantado. Tras unos segundos de agonía, Frank volvió a ser un hombre de la mediana edad. Mi padre me dijo que él evitó personalmente que los demás agentes hicieran contacto, puesto que estaban recopilando evidencia grabada del fenómeno único asociado con Clark T. Ganes. Cada vez que la mano de Ganes descansaba en la piel expuesta de Frank, este gritaba, tornándose cada vez más pubescente. Ganes solo lo dejó ir hasta que Frank era un niño revolviéndose en la vestimenta de un anciano. Escoge víctimas que tuvieron buenas vidas, me explicó mi padre mientras me arropaba en la cama. Su existencia es la evidencia más grande que el tiempo es una dimensión física, algo que es material y que siempre ha estado aquí. Él vive tus años en cuestión de segundos. Frank se quedó con 9 años malos de 79. Podrías creer que ser joven de nuevo es genial, pero recuerda que fue dejado con la mente de un niño de 9 años sin ningún amigo o familiar que cuidaran de él. Tú conoces muy bien ese dolor, Howard. La oficina no tenía los recursos para cuidar de Frank. Creemos que Clark Ganes es responsable de miles de niños abandonados a lo largo del mundo. Frank fue solo uno de ellos, otro humano con una línea de tiempo utilizada. Le pregunté al único padre que conocía por qué me había adoptado. Me llevó al espejo doble del baño principal y me dijo que me quitara la camisa, porque te lo debo. ¿Alguna vez fuiste un anciano, Howard? Eras mi mentor y mi compañero en la oficina. Viajaste a la granja por tu propia cuenta para intentar cerrarla. Tenía la esperanza de que lo recordaras o cualquier otra cosa de tu pasado, pero ya veo que el rector te afectó a ti también. Vi detrás de mí usando los espejos para observar mi propia espalda por primera vez, y la vi cubierta de huellas de mano. Eso fue hace muchos años. Fiel a las palabras del rector, he sido un fantasma entre los vivos desde entonces. Ha sido difícil conciliar el sueño, especialmente ahora. Por las últimas noches, he escuchado las pisadas del rector y su aliento rasposo junto a mi cama. Mi padre dijo que nunca encontraron su cadáver. Sé que quiere su granja de vuelta. Me quiere a mí de vuelta. Quiere a todos sus niños de vuelta. Gamer, sabes que los niños no deben ir a cuartos extraños con hombres que acaban de conocer, ¿verdad? Cuando tenía 10 años, yo también sabía esto, pero era un gran nerd de los videojuegos. En la década de los 80s, si querías jugar videojuegos, tenías que ir a las salas de juegos en los centros comerciales. Nuestra sala tenía una selección amplia de videojuegos en el área del vestíbulo. Pero los mejores juegos estaban escondidos en un cuarto secreto al reverso de la tienda. Había oído acerca de él por medio de otros niños en mi escuela. Decían que si invertías mucho tiempo y monedas jugando videojuegos en el piso principal, el dueño, Stanley, te llevaría al cuarto trasero en donde guardaba los juegos secretos. Los chicos decían que Stanley tenía acceso a los juegos meses antes de que fueran estrenados. También se rumoraba que había ciertos juegos en el cuarto trasero que eran demasiado severos para el piso principal. Juegos clandestinos de Japón que incorporaban sexo y violencia gráfica. Había estado yendo al salón con mis amigos por más de un mes, pero Stanley nunca mostró ningún interés en mí hasta que llegué por mi propia cuenta un día. Debes entender que este era un pueblo universitario seguro y pintoresco, y en los 80s. Las cosas eran diferentes.
Las mamás llevaban a sus niños al mall, solo armándolos con advertencias de no hablar con desconocidos, y los dejaban por horas. Todos hacían esto. No era negligente. Estaba jugando Street Fighter cuando Stanley se me acercó. Has pasado mucho tiempo en ese juego. Me sentí un poco sorprendido porque estuviera justo ahí. Lo había visto alrededor de la tienda, pero nunca así de cerca. Era como hablar en persona con una celebridad por primera vez. Sí. Casi he logrado la puntuación más alta 3 veces. Me preguntó, ¿quieres jugar algunos otros juegos atrás? Y eso fue todo. Fue como preguntarme si quería $1.000.000. Me retiré de mi juego, justo a la mitad de un nivel difícil, y dije, sí. De inmediato. Sin vacilar. Así de estúpido era. A medida que me dirigió por la parte trasera del vestíbulo de juegos, me preguntó, ¿alguien te ha contado acerca de la habitación secreta? No quería meterme en problemas por delatar a nadie. Él me prometió que no me pasaría nada, que solo quería saber quién había sido. Le di el nombre de Jonathan Blackley. Cuando entramos al cuarto trasero, sentí un pinchazo de decepción. Escaneé con rapidez las máquinas a lo largo de la pared, pero no vi nada particularmente lascivo. Algunos juegos antiguos. Uno que otro que se había roto recientemente y que fue removido del piso de juegos. Había 3 puertas separadas que conducían a otros cuartos. Supuse que debían de ser baños o un área de oficina. También había otro niño más o menos de mi edad en la habitación. Estaba jugando uno de los juegos de disparo del viejo oeste. Stanley me dio un recorrido e introdujo al niño como Ian. Él me saludó con un hey casual y una sonrisa. Se sacó su goma de mascar roja, vio a Stanley y dijo, ahora que hay otro niño, ¿podemos jugar el juego especial? Stanley asintió lenta y deliberadamente. Sí. Podíamos jugar el juego especial. Ian me agarró del brazo y dijo, este te va a encantar. He escuchado mucho sobre él. Stanley me preguntó si quería jugar el juego especial. Sí. Quería jugar. Stanley me dijo que esperara mientras agarró a Ian del hombro y lo condujo hacia uno de los cuartos laterales. Cerró la puerta detrás de ellos, y esperé. Stanley no me había dado instrucciones. ¿Se iban a tardar 1 minuto? ¿O 20? ¿Tenía permitido jugar los otros juegos en tanto esperaba? No podía procesar exactamente lo que estaba sucediendo, así que solo me quedé parado ahí observando la puerta cerrada con Stanley y Ian dentro. Escuché muy atentamente y creía haber distinguido sus voces detrás de la puerta cerrada. Quizá algunos empujones. Después de unos minutos, Stanley salió de la habitación y dijo, está bien, vamos a acomodarte en tu cabina. Estaba tan impresionado. Había visto una fotografía de una cabina simuladora en una revista de videojuegos, pero nunca pensé que entraría a una. Stanley abrió una puerta diferente al lado de la que él había entrado con Ian. Me gesticuló que entrara. A medida que caminaba por la puerta de Ian, vi que estaba abierta ligeramente. Y pude darle un vistazo a Ian sentado en el mecanismo de cabina, utilizando un casco negro con un visor polarizado. Un mecanismo similar esperaba en mi habitación. Me subí a la silla y Stanley ajustó los tirantes del arnés de seguridad alrededor de mi pecho. Colocó un casco negro sobre mi cabeza, como el equipo de un piloto de combate real. Le tomó un tiempo para que todo estuviera ajustado apropiadamente. Estaba sentado en un marco metálico grande con un asiento bien acolchonado y un monitor enfrente. Había luces fluorescentes superiores iluminando la habitación. La silla tenía controladores con palancas de mando a cada lado. Stanley me dejó a solas en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Entonces el juego comenzó. Escuché la voz de Ian a través de los parlantes del casco. ¿Oye? ¿Puedes escucharme? Podía escucharlo. Era bastante genial, como walkie-talkies. Pero los gráficos eran mucho menos impresionantes que el resto del equipo. Cuadrados verdes poco ambiciosos y círculos que flotaban alrededor de un fondo negro básico. Me reí por lo bajo y le dije a Ian que probablemente podría dibujar algo mejor en el Commodore 64 que tenía en casa. Las líneas verdes comenzaron a rotar, mientras que la voz pregrabada de una mujer era transmitida por los audífonos. Jugador 1. Tú eres el accionador. Jala el gatillo antes de que la cuenta regresiva finalice. No te conviene fallar. La pantalla mostraba un 15 con letras grandes de bloque. Luego cambió a 14. Luego a 13. La cuenta regresiva se había activado. Mi tipo favorito de juego eran los que no hacen ningún intento por explicarse a sí mismos. Solo los descifras conforme avanzas. ¿Quién es jugador 1? Pregunté. Ian no sabía. Cuando agarré ambas palancas de mando, estaba sorprendido porque no rotaran.
y cada una solo tenía un botón. Presioné los botones. La voz continuó la cuenta regresiva. 8-7. No creo que sea el primer jugador, le dije a Ian. Mi gatillo no hace nada. Ian dijo. Estoy intentando, y a la mitad de su oración, sentí una descarga de electricidad correr a través de mí, y me quejé en voz alta. Ian me llamó a través de los audífonos. ¿Estás bien? No. Respondí. Algo me jodió el asiento. Me electrocutó cuando hiciste eso. Después del choque, el contador se reinició y comenzó a contar de nuevo los segundos. Y luego, con más fuerza, grité. Stanley. Esto está roto. El contador estaba en 10. Mi arnés de seguridad no se abría. Ian comenzó a protestar también. Oye, Stanley. Algo anda mal con esta máquina. Lo electrocutó por accidente. 765. Entre la pronunciación de los números, la voz computarizada de la mujer dijo. El juego debe continuar. No te conviene fallar. Ouch. El choque fue aún más fuerte esta vez. 15-14. El primer choque no me dolió realmente, solo me asustó. Este en verdad me punzó. Seguí tratando de destrabar el asiento. Ian me electrocuta cada vez que presionas el botón. Los choques se están haciendo más fuertes. Ya no lo presiones. Inflando el pecho, grité. Stanley, me quiero salir. Ian prometió que ya no me electrocutaría. 6-5. El juego debe continuar. Stanley, déjame salir. 3-2-1. Llegó otro choque, aún más fuerte que los dos anteriores. Yo no causé ese, llamó Ian. Y luego la computadora hizo ese ruido que todas las máquinas de juegos de los 80s hacen cuando tu turno ha acabado. Respiré un suspiro de alivio. Pero solo por un segundo. Jugador 2. Tú eres el accionador. Jala el gatillo antes de que la cuenta regresiva finalice. No te conviene fallar. 15-14. Ian había comprendido la naturaleza real del juego antes de que yo lo hiciera. Me rogó. Por favor, no jales el gatillo. Pero yo estaba en negación. Quizá fue un error con mi unidad. Quizá no te electrocutará a ti si jalo el gatillo, pero Ian dijo que no podía ser un error, y continué regateando. Si no lo jalo, te tocará electrocutarme a mí. Sí, me respondió. Pero entonces podemos tomar turnos recibiendo los choques. No es justo que una sola persona reciba todos los choques. 5-4-3. Quizá no te electrocutará, dije. Entrecerré los ojos y apreté el gatillo a medida que Ian gritó de dolor a través de los audífonos. Pude notar por sus gritos que el choque había sido tan malo, o peor que cualquiera de los que yo recibí. El conteo inició de nuevo. Eso dolió. Puedo aguantar unos cuantos choques más, pero voy a necesitar un descanso. Tienes que darme un descanso. Esperé hasta el último nanosegundo posible antes de jalar el gatillo, y cuando lo jalé, Ian gritó. Está empeorando. ¿Lo jalaste? 15-14. Sí, me rogó. Por favor, detente. Para un niño de 10 años, tenía un esquema sorprendente del juego. Estaba aterrorizado, pero sabía lo que se tenía que hacer. Si te doy el control, ¿cómo sabré que no dejarás de jalar el gatillo? Si pierdo el control, me seguirás electrocutando para protegerte. Entonces seré yo quien te estará rogando para que cambiemos de control. Podrías electrocutarme hasta la muerte. 6. No lo haré. Prometo que no lo haré. Te di el control antes. Solo necesito un descanso. Además, no nos matarán. Seguramente. Por favor, solo recibe 2 choques pequeños. Luego te daré el control de nuevo. Por favor. En medio de lágrimas, le dije. No, no lo harás. Duele demasiado. No cambiarás. 3-2. Ah. Lo siento mucho, Ian. Necesitaba que me perdonara por lo que estaba haciendo. Escuché a Ian revolverse contra sus ataduras, y gritó. Detente. Me quiero salir. Déjame salir. No me hagas esto. Yo me desesperé también. Stanley. Stanley. Detén este juego. Ambos suplicamos mientras los segundos se agotaban. La puerta de mi habitación se mantuvo cerrada. Cuando el conteo casi había terminado, lo electrocuté. De nuevo y de nuevo. Cada 15 segundos. Los choques se seguían fortaleciendo, y los gritos se acrecentaban. Podía escuchar sus alaridos a través de las paredes en adición a los audífonos. Aún pienso sobre esto cada día de mi vida. Para cierto punto, las luces se atenuaban cuando jalaba el gatillo, y podía escuchar la descarga de electricidad por la pared. Mi memoria de esto es tan vívida. 30 años más tarde, la mayoría de mis pesadillas involucran luces fluorescentes titilantes y débiles.
Sus gritos se transformaron en sollozos a medida que la corriente de electricidad lo aplastaba. Luego dejó de hacer ruido. Las luces se atenuaban y siseaban con cada presión del gatillo, pero ningún sonido humano provenía de la otra habitación. Ian, ¿puedes escucharme? Está vivo. Exclamé. Pero no cedí el control. Lo seguí electrocutando hasta que la voz computarizada proclamó: fin del juego. El cinturón del asiento se abrió de un clic, y me precipité por la puerta del cuarto de simulación y hacia la habitación en donde estaba Ian. Su puerta se mantenía cerrada, y la aporreé. Ian. Lo siento tanto. Stanley salió, y dijo: necesito que vengas a esta habitación. No. 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 No iré a la siguiente habitación. ¡No! Salté hacia la puerta que me regresaría al vestíbulo, pero estaba cerrada. Gritaba, y arremetía contra la puerta. Gimoteaba lágrimas de pánico mientras Stanley se acercaba. Trató de agarrarme con su brazo, y me alejé de nuevo. ¡No! Descuida, Ian está bien. Y, mágicamente, Ian estaba bien. Su puerta se abrió e Ian se paró en el marco. Stanley continuó: Ian es un actor. Esto era un experimento. Esta tienda ha sido financiada por muchos grupos que evalúan la moral tradicional para determinar cómo los videojuegos violentos pueden influenciar la conducta moral. Queríamos saber cuán lejos llevarías el experimento. Tenía un billete en su mano. Se arrodilló a mi lado, y me dijo: aquí tienes $20 por tu participación en el experimento. Si 5 de tus amigos dicen que tú les contaste acerca del cuarto trasero, te daremos $20 más. Me explicó que tenía que mantener la naturaleza del experimento como un secreto para que no contaminara los resultados. Al día siguiente en la escuela, mi amigo Paul me detuvo. Aún me sentía aturdido. Él no pareció haberlo notado. Oye, estaba en el mall ayer, y vi que Stanley te llevó al cuarto trasero. ¿Cómo era? ¿Había juegos de desnudos? Escuché que hay un simulador de vuelo que te levanta de la tierra. Escuché que se siente como una montaña rusa. Me encontraba casi catatónico. Observé, a través de la ventana, a un ave en la grama levantando un gusano. Lo arrancó de la tierra con un solo movimiento, y este se retorció antes de morir. Fue increíble, le dije. Quizá te dejará entrar alguna vez. Nunca le conté a mi mamá lo que pasó.